Y sí, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. O sea, acá estamos de nuevo, tratando de ver, de oír, de escuchar, de observar, de aplastar. No, aplastar no era la palabra, pero bueno, sí, aplastar la mala onda, porque a veces uno se pone, viste, con este tema. Es más, con este tema de la fiesta, yo sé que más de uno debe haber tenido alguna bronquita en la casa. No es el tema de hoy, cuidado. Pero a veces estas fiestas despiertan emociones. Recién hablábamos fuera de cámara con mi queridísima Isabel, a la que ya la pongo en plano porque está desesperada. Poneme, me dice, ya, calma. La nariz me crece de mentiroso. Hola, amor mío, ¿cómo estás? ¿Bien? Mi amor. Me alegra mucho. Sí, aquí estamos. Estoy tratando de introducir un poco en relación a dos temas que recién más o menos tiramos al asador, como se dice, a ver cómo sale esto, si sale muy quemado o sale más o menos crudo, pero la punta de lanza tiene dos aristas, ¿no? Y vamos, te dejo la elección porque como siempre la sugerencia viene de tu parte y de acuerdo a tu inspiración vamos a desarrollar, porque acá la que pedalea, esto es como si fuera un tándem, ¿viste esa bicicleta de dos? Bueno, yo estoy adelante, pero la que viene haciendo a fuerza de atrás sos vos, así que no te quiero cansar mucho. Hablábamos de las palabras, hablábamos de la importancia que tiene de manifestarlas dentro de un orden lógico que no nos perjudique. Ojo con lo que pensamos, ojo con lo que decimos, e incluso ojo con lo que sentimos, porque a veces jugar un poco con los sentimientos muy al límite también puede resultar en consecuencias que uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué todo me sale mal? Si yo soy una buena persona, siempre hago las cosas bien. Claro, pero hay un tema, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Fíjense la potencia y la profundidad de mis palabras en este momento, ¿no? Así. Y el otro tema se me fue de la cabeza porque tratando de hacer todo el revoleo en esto. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle la palabra no, de este lado, Julito, siempre de este lado. Y vamos a ver cómo arrancamos con esto porque tenemos un ratito para charlar y yo sé que Isa siempre tiene letra para poner a nuestra disposición. Así que, Julito, le cedo la palabra en este solemne acto, ni más ni menos. El tipo no se come la S, a la gran y Abel, me comí la S, López. Era Z, es López. Ahí está. Grandioso. Así arrancamos la liga, con un poco de humor, chef. Oh, Dios santo, qué mal todo. Bueno. Estos días fantásticos que yo estaba días atrás dándome cuenta que se alcanzaba la fecha dichosa y muy falseada, por cierto, desde mi punto de vista, y tan tradicional y tan, yo qué sé, de Navidad y no sé cuántos, y cómo va uno apremiado para ver cómo hace con el dinero que tenga, más o menos da igual, y lograr comprar las cosas que están carísimas y ver si se puede también hacer algún regalito, qué sé yo, y cómo hacer, y siempre haciendo álgebras matemáticas, ¿verdad? Y por eso fue tan fantástico, claro, en el último encuentro cuando lo de Arthur, claro, perfecto. Ahí vamos a dimensionar lo que tenemos. Claro. Bueno, pues un poco igual. Nosotros somos aquellos, el otro día tuvimos un gran debate, Julio y yo, charlando así particular, viendo nuestros distintos puntos de vista, y fue fantástico, como siempre, porque no llegamos a ningún acuerdo, porque somos la hostia los dos, pero sí tenemos la misma orientación y eso la tenemos muy clara de hace muchísimo tiempo. Y la voluntad de aprender del otro, porque uno no es dueño absoluto de nada, salvo alguna locura que se le ocurra. Y yo sé que en tu caso piensas lo mismo. Por lo tanto, lo que sí es importante es el intercambio y las distintas visiones. Por eso me encanta que tengamos estos encuentros fuera de la pantalla, porque por ahí parece que vamos a hablar son 5 minutos, me dice ella, y son 3 horas y todavía seguimos ahí prendido al teléfono. Abusadora, vos abusó de mí. ¿Y por qué? Sí, usted abusó de mí. Oh, por favor. Oh, sí. Bueno, el tema
que parece como que somos como niños y con frecuencia necesitamos como que nos vaya llegando, digamos, la misma experiencia puesta en palabras, puesta en acción, para que vayamos como aprendemos. Es muchas veces a veces lo que llamamos reimprontar. Es decir, hacer la cosa, por eso siempre hablamos tú y yo de práctica, a veces hay que practicar mucho para alcanzar una cierta capacidad, habilidad e incluso maestría. La maestría es justamente el que ha hecho muchas veces la cosa y al final acaba aprendiendo a hacerla lo máximo posible dentro de sus capacidades. Así que es práctica, siempre es práctica. Y estamos empezando todos a tener más claro que para poder saber cualquier cosa, precisamos sentirla para que ese sentir nos conduzca a la acción. Porque si no tenemos un motivo, no hay nada que nos lleve a la acción. La acción, ¿cómo funciona, no? Claro. ¿Y cómo sabes que quieres algo? Porque lo estás sintiendo. Claro. Entonces, ¿por qué saber es sentir? O sentir es saber. Porque una cosa acompaña a la otra. No existe una sin la otra. Entonces, qué maravilloso el empezar a repetir de algún modo, a reimprontar de algún modo desde el camino que sea, que nos está conduciendo a todos nosotros a vivir lo que estamos viviendo. Y ese era en parte el debate que estábamos teniendo, porque tanto Julio como yo nos damos cuenta de que como todos los momentos son importantes, pero digamos que en concreto está reuniendo una serie de cualidades que hacen como que empecemos a tomar conciencia de que necesitamos hacer alguna cosa, tomar alguna acción para alcanzar una nueva historia, una nueva dimensión y una nueva experiencia. Y ahí era el debate. Él lo está, de hecho, elaborando desde un lugar, y yo lo estoy tratando, pero no porque me lo proponga o no, sino porque algo me va alcanzando a mí de una práctica que me lleva a otra historia, porque siempre entramos en lo mismo. La impotencia o la dificultad que hay para consensuar que cada individuo decida, no digo mingonear, pero ni menospreciar la diferencia, porque las hay, pero sí decir, bueno, somos distintos, pero podemos unificarnos en una orientación y unificarnos de algún modo para lograr ese cambio, para que sea mayor la energía concentrada en el cambio. Y yo estaba diciendo, bueno, eso ha sido bastante complicado, vamos a ver si lo que se consigue es que cada individuo lo logre por sí solo, ¿no? Era un poco el debate, que cada individuo lo logre por sí solo y luego de una forma, digamos, por cuestiones naturales, esa individualidad ya va a hacer que se unifique con aquellos que estén vibrando al mismo lugar, porque si estamos esperando a ver si el grupo se arma, bueno, tanto Julio como yo tenemos experiencias de lo dificultoso que llega a ser, a pesar de que él cuenta con una experiencia que no es la única, pero esa es muy notoria, que fue la del trueque, el famosísimo trueque que dio un montón de experiencias a un montón de personas, pero no solamente a los 12 millones que participaron directamente, sino también a toda la humanidad que fuimos testimonio, nos guste o no, de algo que hicimos, porque lo hizo Argentina y el pueblo argentino, pero fue esos hermanos que lograron hacerlo y que nos dejaron la muestra de que es posible. Por lo tanto, eso está ahí, como tantas otras cosas que hay, ¿verdad? Pero esa fue notable. Bueno, lograr eso de nuevo, por más que se intente, a veces parece como complicado, ¿verdad? Y ahí, por lo menos no por el mismo camino. Hoy tenemos otras ventajas. Una son las elaboraciones. O sea, por eso a mí me encanta y te agradezco que menciones siempre que podés esta experiencia, porque todos aquellos que participaron no se han olvidado. Y los que no participaron tienen una tremenda duda. Che, ¿se podrá volver de nuevo? Claro. Eran otras épocas, eran otras circunstancias y eran otras herramientas. Hoy es más fácil. Hoy tenemos el telefonito, hoy tenemos las billeteras virtuales, hoy tenemos un montón de opciones de poder comunicarnos, ojo, tratando siempre de que la prioridad sea vernos personalmente. Porque hay algo que estos aparatos maravillosos nos han quitado y es la presencia física. Hoy casi todo se arregla desde un teléfono. Incluso hay gente que ni siquiera sale a hacer mandados, manda el mensaje al mercado y al rato viene el mensajero y le trae la mercadería a la puerta.
O sea que esa interacción de ir, charlar con la cajera, poner nerviosos a los de la cola, que Julito se pone a charlar y la otra le sigue el juego. Y che, contame, ¿cómo está tu familia? Y hay 30 esperando, ¿viste? Eso ya estaba arreglado. He pasado momentos maravillosos. Yo sigo yendo al mercado, o sea, en mi caso. Pero bueno, hay mucha gente que hoy está dedicada justamente a esta tecnología. Por eso está bueno estos intercambios, porque hay formas que las podemos desarrollar de a varios. Pero hay otras que requieren muchísima, pero muchísima concentración en uno mismo y el encontrar en esa búsqueda interna las herramientas propias para salir de lo que fuere, o incluso hasta poder conseguir los enchufes para que coincidan en la conexión. No es lo mismo un enchufe plano que un enchufe redondo, sino necesitamos un adaptador. ¿Y cuál sería el adaptador? Bueno, ahí está el problema. Así que me encanta que tratemos estos temas cuantas veces sean necesarios y aunque repitamos a veces, está bueno que lo hagamos, no es porque siempre se renuevan. Y la otra es porque nosotros vamos elaborando y se nos van ocurriendo cosas nuevas, ¿no, jefa? Más que nada, entiendo como que va llegándonos tal aluvión de información que a veces se hace un poco, no digo complicado, pero es complejo tomar una visión que agrupe y sintetice un poco todo eso para que nos sea posible alguna práctica. Claro. Y la práctica, desde mi forma de entender, pasa por el individuo. Y lo que he alcanzado a entender de a poquito, paso a paso, y aún me continúa expandiéndose, es la importancia de que se haya tomado quien fuere la tarea de generar individuos, aunque estemos todos dentro de un colectivo, ¿verdad? Que es mucho mayor del colectivo humano. Porque hablamos del colectivo humano, el colectivo humano tiene toda una serie de relaciones y de dependencias, llámale dependencias o interrelaciones, con otros seres, con otros ámbitos, por lo tanto no es una colonia aislada, es una colonia que tiene interacciones con otras muchas. Y esas otras muchas se van a ámbitos muy amplios, como puede ser una atmósfera, como puede ser el agua que vemos sólida, pero que también está en otro estado, como sería sí. Así que hay todo un montón de relaciones que sostienen esto que nosotros entendemos como vida. Y el hecho de que cada individuo mantenga la suya tiene que tener un sentido, que es el que yo he ido investigando. Está bueno, el colectivo se mueve, pero está moviéndose gracias a cada uno de los individuos que lo componen. Y es un poco lo que el matemático estaba explicando. Ese maravilloso que lo he vuelto a escuchar y lo volveré a escuchar y lo volveré a escuchar, porque él explica algo interesante cuando está haciendo la relación de que siempre se nos pone el tema de la matemática como muy complicada, cuando lo único que necesitas es tomar una entidad, que cada número es una entidad completa, y luego ver de qué está compuesta esa entidad. Pues yo lo que he tratado de hacer en todo el camino que llevo es tratar de entender al humano, al individuo, a cada uno. Eso es mi trabajo. Y sigo ahí, y sigo sorprendiéndome de vez en cuando, ¿sí? Entonces, ese potencial me parece extraordinario, porque precisamente, por ejemplo, estos días, muchas veces, no sé qué ocurrirá en otros países, pero aquí cuando las familias se reúnen para hacer celebraciones, muchas veces acaba tirándose los tejos, se acaban cabreando, se acaban peleando, se acaban discutiendo, sacándose trapos sucios y salen un montón de emoción. Y es muy interesante verlo. Y es muy interesante, como a mí me ha tocado hacer en múltiples ocasiones, investigar qué carajo pasa con las emociones. Si te parece, podríamos hablar un poco de ellas. Sí, por favor, estoy emocionado. Por favor, te lo ruego, hablemos de las emociones. Hoy tengo emociones un tanto diferentes que se mezclan una con otra. Qué lamentable todo esto, pero es maravilloso. Ya está. Porque además se confunden. Ahora te toca a vos. Además las confundimos con frecuencia. Es complejo para muchos diferenciar lo que es sentir, lo que podríamos determinar como sentir, o tener emociones, o vivir emociones, sería mejor, ¿sí? Entonces, el cuerpo emocional y lo que es el sentir están separados. No es que no estén interrelacionados, pero están separados, son otra cosa, ¿sí? Cada uno tiene su función y cada uno tiene su propia energía.
Y bueno, para poder alcanzar aquí un poco, podríamos decir que es muy complejo, por regla general, tratar de controlar las emociones. En realidad, nadie las controla del todo, por su forma, por lo que son, por cómo son, ¿sí? Nosotros tenemos, y para eso es necesario quizá desarrollar cómo funciona esto de vivir, cómo es el ser humano, cómo es el camino de la vida. Hace tiempo lo describí de algún modo y fíjate que así a grosso modo vendría a ser que nosotros, en principio, si estuviéramos de un modo, digamos, sano y natural, lo que tenemos son ideas, inspiraciones que nos alcanzan, esas energías intangibles que de golpe entran, nos llegan. Y nosotros, al percibirlas como imaginación, como idea o como inspiración, lo que sucede es que algo nos llega y nosotros empezamos como a sentirlo. Puede ser ganas de hacer algo, o ganas de ver a alguien, o incluso te puede venir la cosa de decir, voy a hacer, no sé, un dulce porque tengo ganas de comer algo dulce, por ejemplo. Pero en todo caso, ¿de dónde viene eso? Te alcanza una idea o una inspiración que tú traduces de entrada en sentir. Lo sentimos. Y en ese momento lo llevamos a una tercera instancia, que es la que organiza eso intangible que pasa por la inspiración, la idea, que la sientes y para poderla elaborar tienes que entrarla en la parte que nosotros llamamos pensar, que es el que organiza la cosa, es el que tiene los datos. Primero entraría a través de los sentidos. Y después, una vez que el sentido nos está empujando, por ejemplo, yo paso al lado de una pizzería, como iba hoy a la mañana caminando, ay, me dieron una gana de comer una pizza. Ya lo venía sintiendo el olorcito. Entonces ahí tendría una emoción que la tendría que desarrollar pensando a ver en qué momento tengo un rato, porque eso iba a contrarreloj, no podía parar a comer la pizza, lo cual me ponía loco, tenía un horario. Más o menos podríamos ir por ese lado, sentir por un lado y después elaborar el sentimiento, a ver qué cabida le damos en la acción. Hay para mí 5 pasos y yo los ordeno de la siguiente manera. Primero, lo que te viene es una idea o una inspiración, es algo intangible, ni siquiera es un sentir. Tú percibes algo y que no, en ese momento todavía no lo estás conduciendo al sentir, pero inmediatamente eso que no es tangible, esa cosa, esa energía, pasa a tu sentir. Ese sentir es el que te hace configurar más claramente de qué se trata. Si es comida, si es ir a encontrarte con una persona, si es algo que tú quieres hacer, ¿sí? Pero en todo caso, primero viene algo. Llámale inspiración, llámale una idea, llámale lo que quieras. Y eso luego pasa al segundo paso, que es, yo lo estoy sintiendo esto, me doy cuenta, siento qué es, de qué se trata. Esa energía la paso al sentir. Ese sentir lo traslado ¿a dónde? Para poder hacer la cosa, lo paso al pensar, que es donde está el archivo, el gran archivo de qué he aprendido yo a hacer, qué materiales tengo, qué posibilidades tengo, cuánto dinero tengo, depende de lo que se trate. Yo en el archivo busco, ¿sí? Todo lo que pueda necesitar para saber de qué dispongo, para poder llevar a cabo eso que he percibido, que ha pasado por una inspiración, que luego lo he sentido, y que luego digo, ¿cómo voy a hacer esto? El que me organiza, el que me permite organizar todo eso, es el pensar. ¿Por qué? Porque es el que tiene todo el archivador de lo aprendido, de lo que dispongo, de lo que conozco, ¿sí? Ahí está el archivo. Y ahí digo, ¿cómo voy a hacer esto? Y luego, en automático, ya tienes ahí, probablemente, las emociones que llevan un rato moviéndose. ¿Para qué? Porque ella se despierta, ella es como si le pusieras gasolina, es como la gasolina. Tú la gasolina la puedes meter, como decíamos tú y yo hace un momentito, en, qué sé yo, en una motosierra, en un auto, en una bicicleta, en una motocicleta, depende. ¿Y qué hace la gasolina? Ella no dice, no, si es en la moto no voy a entrar. No, tú la pones donde tú querés y ahí empiezas a andar, con lo que sea para hacer lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Vale, pues las emociones son así.
acompañan, nacen, son potenciadores, son aquello que te permite potenciar, tener una energía, una dosis que te ayuda a llevar a cabo algo. ¿Sí? Mucha gente las confunde con, oh, voy a llorar. No, es que llorar tiene todo un sentido. Cuando uno llora, está potenciando algo, que puede ser para desahogar, lo cual es una acción sanadora, puede ser claro, o puede ser para precisamente expresar una sobredosis de alegría, porque hay quien llora por alegría, porque en ese momento tiene que descargar un poco ese subidón que a lo mejor si no le daría un ataque al corazón, ¿no? Se puede morir del corazón por una pena, pero también por un exceso de alegría, y eso la gente no lo distingue. Pues sí, señores, que sepan. Entonces, ¿qué ocurre? Que la acción que vas a tomar viene empujada, digamos, apoyada y empujada, sí, sería la gran palabra, por las emociones. Y las emociones salen a la luz, o sea, se ponen a apoyar tanto lo que sería una inspiración, pero sobre todo lo que es un sentir, pero también lo que estamos pensando. Ella no distingue, ella solamente percibe que tú estás involucrado en algo y te apoya. O sea, el pensamiento puede ser también un acelerador de emociones, ¿no? De tanto y grande además, porque fíjate que en este camino de la vida que yo decía que es la idea, el sentir, el pensar que organizas para tomar acción. Pero ¿quién te está empujando? ¿Quién te está la sobrecarga de energía para que tú lleves a la acción? Las emociones muchas veces. Por eso a veces alguien que es muy pacífico, en un momento dado donde tiene un pensamiento horrible o le ha pasado algo gordo, dice la gente, pero ¿cómo puede ser que fulana o fulano tal haya hecho tal cosa si era una bellísima persona? Caramba, porque aquello le sobrevino de una forma grave, se agrupó y ahí fue empujado por un montón de emociones que lo que hicieron fue exacerbar, engrandecer mucho una idea que le estaba haciendo daño en ese momento, ¿sí? O que le estaba pesando mucho, un sentir, ¿sí? Hace no demasiado tiempo aquí un señor se quedó viudo, su mujer estaba tremendamente triste porque habían perdido una serie de cosas que eran importantes para la pareja, que trabajadores, gente sencilla, y se encontraron con una serie de problemazos con temas bancarios y financieros que fue o no lo interpretaron bien o les hicieron alguna cosa que ellos no sabían. Total, que a una edad ya avanzada se quedaron sin la casa donde vivían y la mujer no pudo resistir la pena del todo el barumbuyo que les vino encima y se murió. Y el hombre culpó al banco y a la gente que les hizo firmar una serie de documentos que no sé exactamente qué pasó y que por culpa de eso perdieron la casa. Y entonces el tío un día, que ya había perdido a su gran amor de su vida, estaba el hombre como estaba, a esa edad, no tenía posibilidades de volver a recuperar nada, y tampoco a su mujer, que era lo que más le importaba. Se cogió una cosa, una escopeta, no sé qué, porque era cazador, había sido cazador, y no te digas la que lió en el banco, y se cargó a gente. Claro, y todo el mundo decía, pero es un pueblecito, quiere decir, la gente lo conocía y decía, pero este no puede ser. Bueno, claro, sí, se va al límite y después fíjate. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con las emociones? Antes de que uno llegue a la acción, porque el camino sería yo tengo una idea, o tengo una intuición, o tengo una inspiración, que la estoy sintiendo, que la llevo a organizarla, ahí puedo tener lío, en el pensar a veces se lía la troca, y ahí es donde las emociones están empujando. ¿Pero qué empujan las emociones? Aquello que es más intenso. ¿Por qué? Porque se decantan hacia tu mayor enfoque. Y esto es algo que es muy importante que lo tengamos claro. Porque tú puedes tener una inspiración buenísima y puedes tener un sentir que dice, oye, yo voy a hacer esto, pero luego llegas al pensar y el pensar te empieza a liar. Y ahí es donde se guardan no solamente, también los programas que van diciéndote que tú no puedes, que no te metas a hacer según qué cosas, que esto es ir en contra de todo lo que te han dicho, que no puedes, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? A veces cuando uno va a tomar la acción de esa inspiración, no lo estás logrando, porque te pesa mucho, pues, qué sé yo, miedos, te pesa mucho, pues, impotencias o descalificaciones que tienes hacia ti mismo, miedos, ¿no? Como decíamos. Entonces, ¿qué ocurre? Eso
toma mucha fuerza y ahí viene la emoción. ¿Y qué hace? Se pone a lo que tiene mayor importancia para ti, a lo que tú mayormente estás enfocado. ¿Y qué ocurre? Pues te puede entrar una depresión porque tú tienes muchas inspiraciones, pero cuando llega el momento de tomar acción, en tu pensar tienes un montón de archivos que están diciéndote que no lo vas a lograr nunca, que tú eres un desgraciado, una desgraciada, que no te metas a hacer según qué. Tú sabes la cantidad de seres humanos que me he ido encontrando en el camino, gente incluso que no sé qué, no sé cuántos, y que a lo mejor tenían mucho éxito, digamos, profesional, pero a nivel humano, o sea, a nivel personal, pues sentían que la cosa no les estaba acompañando, y iban siempre con su gran máscara de, bueno, yo estoy alguien que tiene éxito, pero luego en su vida íntima la cosa no funcionaba igual. Y cómo eso los arrastraba o las arrastraba, ¿no? ¿Y de dónde venía el arrastre? Pues porque el pensar en su interior, el pensar les estaba en el archivo del pensar, estaba todas esas cosas. Y las emociones ahí están potenciando. Tú como empresario, vamos a poner, o empresaria, eres muy exitoso, pero a nivel personal las cosas a ti no te van. Y muchos acaban creyendo que lo mejor que se puede hacer es no tener pareja o vivir solos, sí, o no aceptar según qué. Imagínate a alguien que ha tenido mucho éxito a nivel financiero y que toda la gente que le rodea le viene porque lo que quiere no es a la persona, sino lo que quiere es su estatus social. Y luego, ¿qué ocurre? Vas toda la vida pensando que todo el mundo que se te acerca te viene porque tienes plata, pero no porque te ame a ti. Y ahí hay un montón de emociones que van a estar siempre interviniendo entre que tienes el programa mental, a mí solo se me acercan porque soy exitoso o exitosa, y después están las emociones acompañando eso. Y antes de que te des cuenta, estás rechazando a lo mejor a una persona que se te está acercando que ni siquiera sabes si tienes o no tienes, pero se acerca porque se siente atraído por ti o por lo que fuera. Y he conocido gente que me ha dicho, ostras, he tenido esa reacción, antes de darme cuenta ya estaba rechazando esa proximidad porque las emociones te están arrastrando, pero no son las emociones. Son las ideas, los programas que llevas dentro, que están ahí grabados y que te están haciendo que tú enciendas una maquinaria con mucha intensidad y las emociones vienen y ¡pum! Rebotan y te apoyan. Es como que empujan eso, lo empujan, le dan mucha energía. Por eso es tan interesante muchas veces como hay toda una historia alrededor de las emociones que dicen que no se pueden controlar. No es que no se puedan controlar, es como el sentir. No se puede controlar lo que sientes porque no es algo para controlar. El sentir se siente, las emociones se viven. Ahora bien, ¿a qué están acompañando y qué las está dirigiendo? Ahí es donde tú puedes entrar. Entonces, es muy difícil encontrar un camino para eso, como quien dice, poder discernir, porque hay una pérdida de pronto que también puede ser pérdida de conciencia o una emoción violenta, como ha sucedido, ¿no? Que la persona pierde totalmente su control y llega un momento que puede asesinar a otro sin tener la más mínima intención previa. O sea, no es algo planificado, es algo que está ocurriendo justamente porque la emoción llegó a un punto en el que ya no existe forma de controlarla. ¿Habrá algún paso, además de contar de 1 a 10, como uno dice? Viste que muchos dicen contaste a 10 antes de matar al vecino. Bueno, ¿podrá haber algo por el estilo o qué? A ver. Siempre lo hay, pero el tema, por eso siempre hay la necesidad, y además yo diría que es mucho más que una necesidad. Es un acto natural que nos hemos distanciado del mismo, que es la autoobservación. Eso que llamamos autoobservación significa conocerse a uno. Y conocerse a uno se hace observándose y tomando tiempo para estar no en la charlatanería que nos suele acompañar, sino en estar en silencio y darte cuenta de cuáles son esos sentires y esas cosas con las que te estás conectando, qué ideas son las que normalmente estás llevando y te están conduciendo, y qué tipo de pensamientos estás produciendo con frecuencia. Cuando tú te observas lo suficiente, eres capaz de hacerte consciente, de darte cuenta de que en algunos momentos de tu vida, cuando las cosas van de un modo que dirías bonito o de un modo que dirías no tan bonito, tú vas a saber, si te observas, qué ideas y qué pensamientos has estado elaborando en mayoría.
la mayor parte del tiempo que he recorrido. Es cosas que a veces, como tú decías hace poquito, hay frases hechas que las decimos. En tu país, en la tierra donde tú vives, se dicen unos, aquí en España se dicen otros, ¿sí? El catalán, por ejemplo, había ahora no se usa tanto, pero se decía algo así traducido como, si nunca tienes una casa, en catalán, si mai tens una casa, si nunca tienes una casa, y era muy interesante verlo, porque hay un nunca, es mucho más potente, ¿sí? Que si tú dices, bueno, si algún día puedo tener una casa, pero aquí se decía, si nunca, No, y nunca lo decíamos todos. claro, es nunca. Claro. Es curioso, y son frases hechas que se nos invitan, no nos damos ni cuenta, no nos hacemos conscientes de que las estamos diciendo. Y al emitirlas, nosotros estamos haciendo, ¿cómo sería? Estamos condición. dando órdenes. Claro, es una condición. Estamos dando órdenes. Y cuando hablan de la magia, esa magia que se nos ha presentado de una forma muy extraña, valdría que empezáramos a darnos cuenta que eso que llaman magia en realidad es este tipo de cosas. Y hace poquito estuve dándome cuenta de que hay algunos que están diciendo que el Vaticano y otros hace tiempo que están trabajando con la magia. Pero claro, ¿qué quiere decir la magia? Parece, deben tener libros antiguos. No, lo que tienen es un conocer estos pasos y meterle a la gente programas de esta forma que lo llevan haciendo. ¿Para qué? Para que nos acostumbremos a decir y a hacer las cosas de un modo repetitivo. Y no somos conscientes de ello. Cuando aquí en mi tierra se decía, si mai tienes eso, o si mai tienes lo, si nunca tienes esto, si nunca... Pero por favor, ¿para qué dices nunca? En todo caso, posibilítalo, ábrelo de otra forma, si algún día tienes, si algún día alcanzas, y todo, y con eso es un condicionante futurista que tampoco va a ninguna parte. Pero bueno, pero decir si nunca, estabas cortando la energía constantemente. Es como, por ejemplo, y esto es algo que últimamente se está empezando a explicar, que cuando hacemos los cumpleaños ponemos una torta, ¿no? Y en la torta ponemos velitas, ¿sí? Y en esas velitas las soplamos. Y hay quien está diciendo que ese ritual está orientado a que tú apagues tu luz. Yo orienté eso. Yo me he peleado con mucha gente porque yo enciendo una vela por el nuevo año que voy a iniciar. Y la dejo que se consuma. Exacto. De tal manera pues que se consume. No importa lo que tarde la vela, es un símbolo. Pero yo no la voy a apagar, no voy a intervenir de pronto en que esa vela no... No, me da bronca eso que están soplando, ¿viste? Porque es verdad, es apagar tu luz, es decir, le rindo homenaje a lo que fui y lo que vas a hacer. Y algo quería agregarte, me hiciste pensar en la medida que iba con... Y si te parece lo vamos desarrollando más profundamente si es que es factible. Porque yo trabajando con el queridísimo Fabio, me refiero a Fabio Serpa, ¿no? Ya conozco, sí. No, porque por ahí digo Fabio y a quienes no saben a qué Fabio me refiero, no importa. Yo sí. El maravilloso Fabio, el gran investigador. Tenía ocasión de trabajar con la cámara, haciendo los videos y conociendo astrología kármica. Vale. Me acuerdo que era el doctor Christian Fers, profesor, tipo muy inteligente, pero planteaba algo que se me pega con lo que venís diciendo. El estudio astrológico tiene que ver desde la carta natal hasta un montón de cuestiones que yo no las entiendo, las puedo transmitir a través de un video, pero el que las sabe es el que las dice. Ya. Ante la misma situación, dependiendo del signo zodiacal que te rige, las personas reaccionan de diferente manera. Es como que la astrología lo que hace es clasificar reacciones en relación al punto astral que te rige como gran energía universal. Porque muchos dicen, pero el horóscopo. No, el horóscopo es otra cosa. El horóscopo tiene que ver con predicción, tiene que ver con un montón de pequeñas herramientas que te dicen, mirá, si sos escorpiana y en este momento pasa tal cosa, tu reacción, y cae de maduro, el tipo te va a decir, vas a tener un par de días complicados, te va a agarrar una depresión que te da ganas de prender fuego a la casa, qué sé yo.
Pero eso te lo dice como escorpiano, porque sabe que un escorpiano ante una situación así reaccionaría como loco, no sé qué hacer, por ejemplo. Así que, mira, ya estamos en un minuto de caída. No sé si podemos aportar por ese lado, pero de pronto puede ser interesante tratar de ver qué técnicas se nos ofrecen dentro de lo que es la vida humana, entre ellas la filosofía y un montón de cuestiones, que nos den herramientas para poder enfrentar estas cuestiones de los sentimientos y particularmente de las emociones. ¿Te parece bien? Me parece genial, cariño mío. La continuamos. Me alegro, me alegra mucho que estés así. Mirá mi cara de alegría. Así que bueno, nos vemos entonces en un instante. Los del direcito ni se les ocurra moverse, que hoy tengo emoción violenta con ustedes. En cualquier momento rompo la cámara, mira, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, tengo que tomar la píldora. Así que bueno, nos vemos. No se vayan. Hasta ahora. Hoy tengo un día, he caminado, no sé, por lo menos 10 kilómetros haciendo trámite, pude iniciar la renovación de mi documento, lo cual pensé que tenía que esperar por lo menos un mes, y bueno, hoy las chicas del Servicio del Registro Nacional de las Personas, esta chica se está midiendo el cerebro, yo la verdad que me está preocupando, yo estoy hablando cualquier tontería. Si la cámara muestra, por favor, a una persona que en este momento estaba con 1 centímetro, menos mal que no era una regla, porque yo las que tengo son estas, pero es un poco complicado tratar, porque no me gira completo. Es una forma de sumar palabras, como ustedes pueden observar. Las letras son totalmente huecas. Por lo tanto, si yo coloco entre la luz y las letras esta pequeña rejilla perfecta, ella va a proyectar a mi mente situaciones en las que evidentemente la letra se va a transformar en un elemento de influencia y quizás entonces ella se pega al centímetro, así ahí tiene como una vinchita, y yo me pego la regla acá arriba como diciendo, estamos agregando palabras a nuestras historias. Por Dios, tenemos que dejar el alcohol, hermana. No tenemos que tomar nada antes de... Me encontré midiendo para hacer los gorros, o sombreros que ahora quiero hacer. Me empecé a tomar, que ves, aquí hay una medida, y sí. Luego digo, vale. Y entonces digo, pues ahora hay otra que se hace desde aquí debajo hasta aquí, resulta que da lo mismo. Y digo, mira la geometría, tú. Digo, o sea, de aquí a aquí lo mismo, digo, sí. Y claro, ahora estaba aquí haciendo la broma porque la verdad es que esto que nosotros estamos dándole forma a la vida esta nuestra a través de nuestro avatar, bueno, pues resulta que cuando tomas medidas del cuerpo, te llevas la enorme sorpresa de que la cabecita de uno la mides por aquí o la mides por aquí y da lo mismo. Qué interesante. Y dices, puede ser, pues sí, porque me ha tocado hacerlo. Así que hay tanto por averiguar, ¿verdad, cariño? Era un poco la metáfora que quería hacer. No, está bueno. Me acordé del chiquito que llega a la casa llorando. ¿Qué te pasa? Mamá, en la escuela me dicen cabezón. Bueno, cálmate, querido, cálmate. A ese necesitaba más de 1 metro, pobrecito. Pero bueno, si contenía un cerebro y no era solamente hueco. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos. Para esto forma parte del todo. ¿Por qué? Porque las partes construyen un todo y un todo se puede diferenciar en partes. Entonces, como se dice siempre sabiamente, todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Por lo tanto, ya estamos en un problema. Las palabras nos están condicionando muy mal. Ahora, dentro de las condiciones, recién yo tiré una así como al pasar, porque como siempre esta muchacha me inspira algunas cuestiones que tienen que ver con mis recuerdos y yo trato de invocar algunas de las cosas que ella va elucubrando. Yo me refiero a la del otro lado, como es la de este lado, ¿no? Esa que está de verde ahí. Bueno, ahí está, esa, la de como dijo el pulpo cuando viene el buzo, le pregunta, ¿para qué lado queda el puerto? Para allá. El pulpo no le supo decir. Bueno, la cosa es, uno va encontrando recursos propios como para decir, me encantaría agregar algo que sume,
y no entrar, por supuesto, en un camino en el que es como que le meto el dedo en la nariz obligadamente a Isabel y le digo, a ver, habla. No es una forma delicada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, introduje el tema de la astrología y la señora me tiró con una que me encantó, porque entró en un carácter comparativo. Yo conozco ambas de orejita, pero lo que yo escuchaba, por ejemplo, de la astrología bien dirigida por los grandes técnicos que trabajaron con Fabio Serpa, dando en la década del 80 cátedras sobre estas cuestiones, cuando eran miradas siempre de reojo, como diciendo brujería, ciencia oculta, estos tipos son raros, ¿correcto? Entonces, la gente, ante la ignorancia, lo primero que la gente tiene miedo, y cuando tiene miedo ataca. Y dice, esto hay que destruirlo porque no sirve. Bueno, primero estudiarlo, porque no sé, estás quemando la heladera y estamos en pleno verano, me parece que no va a quedar bien la cosa fresca, ¿viste? Así que me gustó algo que hablaste con relación a cómo llegaste vos, cómo terminaste entre astrología y astronomía, definiendo un poco el camino, y qué otra astrología que no sea la que conocemos occidental en este momento nos podría dar alguna que otra forma o un indicio tal vez un poco más propio y no tan amplio como puede ser la predicción y ese tremendo etcétera, ¿no? Así que contame, a ver si estoy diciendo, entendí mal lo que me dijiste. No. Ah, bueno, menos mal. Así que bueno, adelante. No, lo que ocurre es que a todos los que nos ha picado un poco la curiosidad sobre todos estos temas de la astrología, pues nos dábamos cuenta que, a ver, estas cosas que nos encontrábamos en algunas revistas o lo que fuera, acertaban o no acertaban. Y quién más, quién menos luego se interesó por el tema y quiso que le hicieran una carta astral. Y también ahí depende del lector, siempre estamos con lo mismo, depende de aquel que te la configura, depende de aquel que te la lee, pues te encuentras con unas cosas o con otras. Claro. Y eso me condujo a mí a interesarme por el tema, y por fortuna mía me encontré con alguien que conocía bastante profundamente y era bastante, bueno, una persona muy, no le llamo serio en el sentido de que fuera alguien, no, sino responsable en lo que emitía, o sea, claro, seriedad temática, digamos. Exacto, y entonces él promocionó, dijo que si alguno estaba interesado en estos temas, necesariamente primero deberíamos iniciar por astrología. Y ahí es fascinante, porque entras en el estudio de los astros, cómo se mueven, qué energías se daban en la historia antiguamente a cada uno de ellos, cómo se fueron encontrando, porque no estaban todos visibles o no éramos conscientes de ellos al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo hice todo eso y después entramos en el tema propiamente de qué configura en lo que nosotros conocemos como la astrología occidental. Lo que se hace es ver cómo estaban las configuraciones de todos los astros o del cielo en el momento de nacer cualquiera de nosotros. Y eso nos otorga en principio una serie de cualidades, vamos a ponerlo así, que nos acompañan. Porque tú puedes decir, mira, yo soy Leo, pero dentro de los Leo te puedes encontrar con muchísimas diferencias. Todo depende... Claro. ¿Por qué? Porque ahí tienes una luna, que es, digamos, tu parte, digamos, no tan visible. Luego te encuentras con lo que sería el ascendente. Por ejemplo, mi hermano y yo tenemos unos signos bien diferentes, pero el ascendente es igual, es el mismo. Y él y yo de semblante nos parecemos mucho, eso la gente no lo sabe. Aquel que comparte el ascendente comparte la proyección externa, cómo se proyecta hacia afuera uno. Y entonces ahí puede haber similitudes entre los hermanos que se parecen y los que no. Probablemente nos vamos a encontrar con un ascendente compartido por los dos que se parecen. Y así podríamos ir buscando múltiples historias, ¿no? Pero en cuanto al hecho de que se promueva esta adivinación, vamos a ponerlo así, se puede hablar de tendencias. Por eso me gustó mucho cuando empecé a investigar un poco lo que es la astrología china, y llegué ahí porque empecé a trabajar con el Feng Shui, y quieras que no, ya llevaba tiempo con el Tai Chi, todo junto me fue sacando la nariz. A ver, déjame ver la astrología china. Tampoco soy ninguna experta, ni en una ni en la otra. Pero me enamoré de la astrología china por muchas cosas. Una de ellas es porque su concepto es completamente distinto. Aunque
hay ciertas cosas que podrían decir que son símiles. Ellos no empiezan contigo el día de nacer, no necesariamente, porque entienden que tú estás dentro de unos ciclos. Por ejemplo, para los chinos, tú nunca vienes al mundo cuando naces, sino que ellos calculan que ya llevas por lo menos 9 o 10 meses como si fueras una luna alrededor de la mamá, de la futura mamá. Previo a entrar a formar parte de lo que sería un feto dentro del útero materno, ya hay una relación satelital, si quieres, del alma que va circunvalando a la mamá. Es muy curioso, es un concepto que nosotros no tenemos. No, de hecho hablamos de la resonancia mórfica, de la introducción del alma y la construcción de lo que sería el cuerpo a partir de la arquitectura del alma, que trabaja en forma automática. Ahí en ese caso no está pensando el bebé, lo que está haciendo es actuar automáticamente con un programa. Ahora, me llama eso mucho la atención y es la primera vez que lo escucho, lo cual me llama a tratar de averiguar un poquito más al respecto, porque está bueno eso de la visualización externa y la conducción externa, como si fuera el avatar de sí mismo funcionando por fuera. ¿Y qué pasa si lo que está girando por fuera es el espíritu que se integra una vez que tiene el cuerpo completo? Podría llegar a ser una explicación interesante. ¿Por qué? Porque el alma, insisto, es una energía autogestiva que trae con toda la maravilla de la historia humana la construcción de aquello que conocemos como nuestra forma de llegar al medio, que no es otra que nuestro cuerpo. Pero ¿y el espíritu qué pasa? ¿Cuándo entra? ¿En qué momento toma el control del cuerpo? Si mientras que esté ahí adentro, yo no creo que se le ocurra salir a correr por el barrio. Va a ser un poco complicado para la madre. ¿A dónde va, señora? Mi hijo está corriendo. Y se lo lleva con panza y todo. Bueno, esa es la parte del dibujito animado. Así que me encantó esa interpretación, amiga, me encantó. Adelante. Bueno, es un concepto completamente distinto en el que se entiende que nosotros, en nuestro concepto occidentalizado, cuando el esperma logra que el óvulo le abra la puerta, entonces empieza la historia. No, para ellos no. Entonces tú estás dentro de un vamos a ponerle, de un circuito, y depende de en qué modo se dé en tu caso, pues tu carta astrológica empieza el año 1, el año 2 o el 3, depende. Hay varias posibles, ¿no? Y te quedas sorprendido porque tú irías a decir, va, yo nací tal día, tal hora. Bueno, pues depende de tal día, tal hora y tal año. Tu carta empieza cuando tú ya tenías 2 años, por ejemplo, que es mi caso, ¿no? Mira tú. Es muy curioso. Esto rompe algunas cosas muy esquemáticas de la astrología occidental, ¿no? Completamente. Y entonces lo que te muestra en los cálculos que se van dando, ellos lo dibujan a través de animales y te dicen, bueno, pues tú naciste tal día, tal hora y tal año, pues y tal mes, pues tú tienes este animal por día, este animal por mes, este animal por hora y este animal. Entonces yo en mi caso me encontré con que tengo la predominancia de 2 animales. Y entonces en el año por año tengo un tercer animal que es el buey. Pero también hay buey de metal o de madera o de fuego, y eso también imprime distintas tonalidades a una base operativa. Y claro, y la otra cosa enorme es que cuando ves esos animales te das cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caballo no tiene ninguna... ¿Es fiel? No, es fiel a sí mismo. Y puede darse a relacionarse con otro si le ve al otro las cualidades que él va a observar necesarias. Si no, él se larga y rompe cuando le da la gana y es muy complicado. En cambio, el perro, por ejemplo, que es el otro animal que puede dar como señal, es un animal que da igual que le pegues, que da igual que no sé qué, casi siempre te va a dar bueno, va, venga, yo estoy ahí contigo indistinto, ¿no? Pues son 2 animales completamente distintos. En mi caso, los 2 los conozco muy bien. Y luego, oh casualidad, cuando empecé a emprender me di cuenta que había muchos de mis amigos que eran o perros o eran caballos. Qué curioso, ¿no? Y dices, pues esto no es porque sí. Bueno, esa es una de las particularidades. Luego, la otra es que cuando tú desarrollas lo que sería el futuro, que puedes estudiar eso, cómo se va presentando cada año,
ellos lo que hacen es mostrarte los elementos que se dan en ese año en concreto y te los contrastan contigo. Si tú, por tu forma de ser, por tu constitución, tienes una serie de elementos que te acompañan. Exacto. ¿Cómo te va a ir este año con los elementos que este año trae? Y entonces te muestran qué puedes hacer tú. Por ejemplo, el Feng Shui, que por eso te acompaña de esa forma, el Feng Shui te dice, bueno, pues si este año necesitas metal, pinta tus habitaciones de color blanco. Que mucha gente no sabe, el color blanco es el color también del metal. Y si tú necesitas apoyar más metal para que te vaya bien y compensar un poco las cosas, te va a ser interesante que pongas blanco en tu vida, en tu hábitat. Y eso va a colaborar a que tú estés haciendo como si fuera un alquimista. Estás metiendo ahí una serie de cuestiones para que, exacto, se neutralice, por ejemplo, exacto, pero tú ahí no tienes que hacer ninguna cosa, ya las tienes. No, ya está, ya viene de fábrica. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ellos trabajan de otro modo. Te están indicando dónde moverte, cómo moverte y qué poner para que tú puedas encontrar la forma de equilibrar o poder mejorar el contrato con la realidad, ¿no? O sea, puedes mejorar tu realidad, evidentemente, porque si no estarás enfrentándote constantemente, ¿no? Entonces, al concepto de a ti te va a venir así tal cosa, tal, no es tanto. Ellos más bien van a decir, mira, este año te puedes encontrar con refriegas. ¿Por qué? Pues porque las coincidencias no se dan, porque los elementos que trae este año en sí no se configuran bien con los tuyos. Entonces muévete para poder lograr, sí, por eso luego es, bueno, pues encuentra cuáles son las cosas, los elementos que te pueden neutralizar y te pueden ayudar a que fluyas mejor. Que es un concepto completamente distinto para mí. Claro, me enamora mucho más que me den herramientas para moverme, que no que me digan, no, este año, claro, este año la tenés dura o la tenés exitosa. Disculpa, me metes en una camisa que a lo mejor no va a funcionar, ¿no? Y luego está el tema de que ahí se trabaja mucho desde, para mí, en la astrología que se vende, por lo menos en la occidental, se trabaja mucho con la creencia. Y tú sabes que si te pones una idea en tu cabeza, pues también estás ayudando a que se acabe creando. No. En cambio, claro, en la astrología china lo que te enseñan es, mira, tienes esto, tú eres esto, móntate, sé alguien que pueda moverse y que pueda hacer algo por sí mismo, ¿sí? Está bueno, está muy interesante porque colabora a que seas el observador y a la vez también el alquimista. Y por lo tanto está haciendo que trabaje desde siglos atrás con lo que hoy en día entendemos como física cuántica. Ellos ya lo practicaban. Y están un tanto adelantados en esos tipos ya lo practicaban. Pensamiento, acción, ¿no? Son una civilización muy desarrollada. Es evidente que es así. Qué interesante. Vos sabés que acá en Argentina hay una astróloga de estas características que es Ludovica Skirru, que vive en la provincia de Córdoba, justo al centro del país, esa provincia en la que ocurren tantas cosas, donde está el cerdo Uritorco, los comechingones, que era una tribu de tipos parecidos a mí, de pelo blanco, barba. Y vos decís, una tribu de tipo de pelo blanco y barba blanca. ¿Qué pasa acá? ¿No tendrá que ver con los vikingos? ¿Alguno anda por el estilo? Andás a ver. Bueno, ella vive ahí y todos los años manda un libro. De hecho, ha sido invitada a China a participar de congresos e incluso se la ha consultado a ella porque es una gran investigadora. Es otra busca como vos, viste, que te estás todo el tiempo ahí rascando la superficie a ver si se te rompe la uña o encontrás algo. Y ella ha estudiado el tema de la astrología china por muchísimo. Es más, es la que yo me atrevo a decir, y tal vez me falle la memoria, pero puede ser que sea así, es la que la trae a la Argentina. Es como que... Es la que la presenta, que al principio medio que la miraban como cosa rara y hoy día llega el momento de que salga su libro con el cambio del año chino, que si no me equivoco es febrero, marzo, creo que es por ahí. Febrero, normalmente. Entonces, claro, cuando aparece el libro de ella, ya está, es venta segura, no tiene ni siquiera que ir a promocionarlo,
porque ya aparecen los kioscos y se agotan. A mí me encanta porque además ella trabaja con una poesía que los chinos la tienen una poesía muy particular los chinos, que es cómo interpretan filosóficamente las cosas con un juego de palabras, cuando se las traduce a nuestro idioma, porque dentro de los ideogramas yo creo que la cosa debe ser mucho más amplia, como interpretarlos es poco menos que un imposible para un occidental, por más que te esfuerces es muy difícil, pero esta chica lo consigue, entonces va armando diferentes historias en figura con relación a cómo te podés conocer. Entonces yo ahí me encontré que como yo soy serpiente de agua y estuve muchos años en pareja con una serpiente de madera y ella durante mucho tiempo dependía de mí. Entonces yo decía, claro, la madera flota. Y yo soy un tipo que enrosca. Muchos me dijeron, vos me enroscaste con tus palabras. Claro, si soy una serpiente, te tengo que enroscar de alguna manera. ¿Cómo se van dando detalles de lo que hacíamos mención hace un rato, ¿no? De la personalidad, con la relación del animal que podría representarte justamente dentro de esa configuración? Y yo caigo en la serpiente perfecto. Perfecto, no soy venenoso, no tengan miedo las chicas en particular, no tengo conmigo, o sea que está todo bien. Cambio de piel cada tanto, eso sí, cambio de piel y me doy cuenta lo que eso significa. O sea, he tomado en cuenta esas características y me ha ayudado mucho a conocerme y a reconocerme en los demás con sus reacciones, que eso también es otra cosa interesante, porque una vez se dice, está bien, yo hago mi vida y los demás que se embromen. No, los demás reaccionan ante lo que vos hacés o no hacés, lo que decís o no decís. Tus acciones siempre van a generar reacciones. Las reacciones son justamente producto de tus acciones, por lo tanto, ¿qué hacemos cuando las acciones nos superan y las reacciones no les damos bolilla? ¿No entramos en un círculo vicioso bastante peligroso, hermana? ¿Cómo lo ves eso? Depende de cada uno. Mira, las etapas del ser humano van haciendo cambios, como tú muy bien experimentas en ti mismo, y el ser humano no es una cosa que es así y se acabó. Claro. Y el que se encuentre en esa situación quiere decir que hace rato se estancó, por no decir que se murió en vida. Así que es muy duro eso de decir, te muriste en vida a los 10, y a los 20, a los 30, bueno, pues despierta y muévete, porque si no... Quiero decir, no somos algo finito, somos algo evolutivo. Entramos y vamos tomando diferentes historias. Hay una idea del personaje muy fea, pero el personaje lo necesitamos para poder recrearnos aquí muchas veces. Claro. El hecho de que tratemos es como el ego, el ego, fuera el ego. Mira, el ego funciona como el pensar, no es algo que sea malo en sí mismo. Lo que nosotros necesitamos es comenzar a tener una idea más clara de quiénes somos y ahí nos podemos mover mejor. Pero el personaje lo controlamos nosotros, no solamente lo creamos, sino que lo controlamos. Ahí es donde está que mucha gente se cuelga del personaje, cuando en realidad no son así, pero prefieren ser de esa manera, manifestarse de esa manera, vaya a saber por qué motivo, seguramente porque les da resultado, ¿no? O no se dan cuenta, cariño, porque esto de pararse un ratito a mirarse a sí mismo, a quedarse en silencio, a escucharse, fíjate que... Como tú has dicho muchas veces, hay toda una serie de rituales que podríamos llamar mágicos ahora que empezamos a entender un poco, que nos han conducido a estar muy, muy distraídos. Estas 8 horas por lo menos implicadas normalmente hasta hace no demasiado en estar laborando. Entonces tú, entre que ibas y venías y hacías tus 8 o 10 horas a trabajar, llegabas a casa, tenías un montón de cosas que hacer. Bueno, y si no te metías en la tele, ¿cuántos se quedaron pegados a la tele o a las pantallas? ¿Por qué? Porque hoy mismo yo llevo aquí 2 o 3 días que llueve y sí, ya he hecho cosas, pero mucho rato me la paso en la pantalla, vale, de acuerdo, estaré viendo lo que me dé la gana, pero no deja de que estás en la pantalla. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes salir fuera, pega un frío de cojones y llueve la mar de la hostia, pues ¿qué vas a hacer? Lo justo y necesario y chao. Y luego, sí, mira, estoy haciendo media y estoy no sé qué, pero estoy aquí, mientras tanto me dejo acompañar por alguna cosita. Bueno, no vamos a decir que todo es malo y todo es bueno, lo que sí, que hemos ido siendo muy distraídos en una forma,
por eso es tan importante cuando hay personas como esta mujer, que no me acuerdo cómo decías que se llama, que se pone a investigar. Ludovica Skirru, con Q. Skirru. Pues mira, esta mujer lo que hizo fue meterse a investigar algo muy concreto y profundizar y bucear correctamente en lo mismo. ¿Por qué? Porque en su práctica, que no hay otra, le habrá dado a comprender muchas cosas, a vivirlas, porque el tema no es estudiar solamente, estudiar es involucrarte a experimentarlo. Claro. Y ahí es donde tú puedes aprender verdaderamente cualquier cosa que te propongas, porque algo te llama la atención, porque lo sentís. Y entonces, la respuesta que puedo decirte, que mi investigación me está llevando ahí también, es que el idioma que usamos nosotros está hecho de un modo que te atrapa mucho, pero te da poco. En cambio, los ideogramas te permiten otro movimiento, es otra cosa. Tienes que ver la relación que hay entre eso que estás leyendo y lo que tú realmente quieres y lo que puede representar. Es otra fórmula, es distinto el ideograma, muy distinto. Y en cambio aquí te dicen que esto es esto, como, mira, ¿qué fue? El otro día que estuvimos hablando tú y yo, Julio, tuvimos un debacle de 3-4 horas hablando. Te quedó ese día, no, Estaba en temperatura la chica, en un momento dado se me entró a poner... No, yo también. El teléfono, aparte yo uso el manos libres, me arden los oídos, decía yo, me arden los oídos. Estuvimos hablando de etimología y fue muy divertido porque, entre otras palabras, busqué la etimología de pez, para hablar de estas palabras que tienen otro... Y nos encontramos con que es una palabra antigua, pero, a ver, no de las más antiguas que hay, porque las raíces de las palabras son las que estudia la etimología. Bueno, esta, la del pez, viene de los griegos, por lo tanto, digo, sí, es antigua, pero no de esas que vienen, vete a saber de dónde. Y qué curioso, porque nosotros sabemos que nuestro amado Yeshua estuvo representado, y ahí fue donde Julio y yo estuvimos largando, viene representado por el pez. Y de antiguo, la iglesia antigua ya lo representaba como un pez. Y dices, vamos a ver, un momentito. Cuando estudiamos la etimología, las raíces de esa palabra de pez, nos encontramos que viene del griego y que escrita en minúsculas, en griego, en minúsculas significa pez, ese animal acuático. Pero si las pones en mayúsculas, es el acrónimo de la expresión, tomen nota, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me repite, por favor? Sí. La expresión de la palabra pez escrita en mayúsculas en griego, que es su origen, significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y dices... Cerremos esto, nos vemos la próxima semana, espero que estén todos bien, ya no hay mucho más que agregar, ya está. Qué maravilla. Mira la conclusión a que llegaste, por favor. Yo la encontré buscando. Bueno, la encontraste porque la buscaste, mujer, no te cayó del cielo raso, viste, como si fuera una araña que viene bajando, no. Esa es la búsqueda, amor, cuando hablamos de la búsqueda de cada uno de nosotros, y tratar de ir un poco más allá de lo que tenemos gratuitamente o fácilmente. No. Hay que adentrarse y aparecen cosas que uno dice, opa, ¿qué pasó? ¿Cómo no lo vi antes esto? Sí. Es etimología y te encuentras con, buscas una palabra, pez, y dices, pues pez significa esto en griego. A ver, pero no eran los romanos cuando ya se alcanza todo el tema de Jesús y no sé qué. Pues parece ser que no. Parece que los griegos ya tenían eso. Y entonces le digo a Julio. Y me dice, es que yo sabía, porque yo me enteré por Julio, que Jesús había tenido relaciones con los griegos, o era, qué sé yo, o lo enviaron para allá. Tenía familia. No sé si era José o María que tenían familia en Grecia y lo mandan a los 18 años navegando a Grecia. Justamente porque acá ya lo estaban tratando de atrapar porque se corría la bolilla que el tipo era un supuesto mesías que en realidad era un guerrillero, era un celota o celote, como se le suele decir también. Entonces, claro, para salvarle el pellejo lo embarcan.
Y ahí está la primera muerte de Jesús, porque él abarca en un temporal bastante interesante, que en esa zona, calculo que es mar Egeo, parte Mediterráneo, por ahí debe haber sido, y la barca se hunde y tuvo que ser rescatado. Y vuelto de nuevo a territorio, porque no había forma de que siguiera su viaje a Grecia, porque había perdido un montón de... Bueno, la cuestión, eso no figura en ningún escrito, eso lo sabemos los que convivimos con él durante ese tiempo de la famosa operación. ¿Y pero, no te parece sorprendente que vayas a buscar la etimología de la palabra pez y te sale y resulte lo que resulta? Y que resulte que ellos mismos, en el griego antiguo, se traduzca esto de esta forma y dices, perdona, pero esto no era de los romanos y de los porromanos. No, parece ser que los griegos esto ya lo tenían claro. ¿Cómo? Y si vamos a la astrología, ¿qué pasa con Piscis? No estamos en la era de Piscis, él no nace en la era de Piscis y ahora se va a la era de Acuario, o sea... No hay casualidades, no las hay. No, cuidado con eso. Acuario es el hombre con el cántaro de agua. Y se sabe que el cántaro sería la sabiduría o el conocimiento que se le vuelca a la humanidad. Es la primera vez que un bicho no aparece en el zodíaco. Aparece un ser humano. Por eso te digo que es todo muy interesante. Hay misterios, hay misterios, hay que descubrir eso. Bueno, misterios son esas cosas que se nos ocultan, o que se nos han ocultado, o que se nos han despistado. Sí. O olvidado. Como digo, sí. Yo entiendo que nos han metido, no sabemos cuánto, en la Biblia hablan de la Torre de Babel y como ahí no solamente se separa la humanidad en porciones, sino que además se les cambia el hecho de que entonces todos hablábamos una única lengua, un único idioma y nos entendíamos perfectamente, parece ser. Y ahí se nos... hay pruebas de que es así. Porque con las escrituras tuvieron que ser interpretadas, pero en realidad eran como ideogramas. Eran ideogramas como las cuneiformes, por ejemplo. Jeroglíficos egipcios. Les ha costado bastante encontrar que eso tenga una relación. Y bueno, cuando hicieron algo, intentaron darle valor de letra. Pero los que saben realmente de egiptología saben que no va por ahí la cosa, que dicen mucho más de lo que esas figuritas, animalitos, rayita, cosita. Guarda, Bueno, pero después la palabra tergiversó la cosa, porque la palabra se escucha y se interpreta. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué tenés acá? Por eso es tan importante, porque muchas veces tenemos, y Julio y yo no paramos de hacer descubrimientos, porque fue Julio que me metió a ver... sospechar que las palabras tenían otras lecturas, que la culpable eres tú, cariño. La culpa es mía. ¿Vos te parece que yo no es verdad? Perdón, estaba hablando con una amiga. Inspirador. Me inspiraste. Ahora tengo un orgasmo mental. No, pero la cuestión... se me paran los pelos. Entonces empecé de nuevo. Sos muy amorosa, sos muy generosa y me halagás con eso de una manera enorme. ¿Sabes cómo es que empezaste a jugar con las palabras y empecé a darme cuenta, digo, calla loco, que tienes razón. Y ahí volví a interesarme por la etimología. Es pesado, porque cuando te pones a investigar y te pones a leer no te vale encontrarlo primero y ya está. No. Por ejemplo, no. Tienes que andar leyendo varias cosas y encontrar como un qué, un cuá, ¿no? Hay mucha historia y, por ejemplo, la palabra ética... tiene todo un referente, pero hay muy poca gente que sepa, y eso lo encontré también, y la quiero explicar porque fue muy fuerte también. Genial, dale. Tiene una raíz que habla de lugar, que habla de estancia donde uno habita en su tiempo remoto. Es una palabra griega que se dice ethos, con H intercalada, pero resulta que luego llegó Aristóteles, o sea, en la época de Aristóteles, tomó esta palabra y la reconvirtió, afinando un sentido que significa algo así como una manera de ser, un carácter. Pero en su raíz, en griego, significaba un lugar donde se habita. Fue Aristóteles que cambió el significado y a partir de Aristóteles la palabra ética empezó a tener otra connotación. Pero claro, hasta que no lo encuentras, pues tú no lo sabes.
Y hay mucha gente que aplica la ética a lo mismo, es como un sinónimo de moral o moral un sinónimo de ética. Pues no, señor. Moral es el que da una serie de pautas de conducta y la ética es la que estudia e investiga qué lo causa y si son justas o no lo son, o son adecuadas o no lo son. O sea, están ahí pero no son lo mismo. Y dices, qué fuerte, ¿no? Es una historia, pero cuando buscas te encuentras incluso con significados completamente distintos. Es como eso de que familia significa esclavo, esposa significa esclava, esposo significa esclavo, y dices, perdona, pues claro, hasta que no te metes a estudiar e investigar, tú no te das cuenta que cada vez que dices tengo mi esposa, estás diciendo tengo mi esclava, o la mujer dice tengo a mi esposo, no, perdona, estás diciendo que tienes un esclavo, que tú no lo sepas, estoy de acuerdo. Claro. Pero tú estás manifestando una cosa que no la conoces, pero en la música, en la frecuencia, lo que estás manifestando es esclavitud, no unión. Bueno, fíjate, sin ir más lejos, ya que estás hablando de esto, en el matrimonio es fuerte. Se coloca el anillo en un dedo que lleva anillo, pero en lugar de llamarlo anillar, lo llaman anular. Quiere decir que te casas y te anulas. Y te anulas. ¿Por qué? Porque el símbolo es para anular. ¿Por qué no lo llaman el dedo anillar? ¿No sería mucho mejor anillar porque lleva el anillo? No. Hay casualidades. Ahí hubo un Aristóteles metiendo el dedo en la nariz, ¿no? O sea, ¿por qué? Es que da para mirar las cosas a veces, porque es lo que te digo, nos hemos acostumbrado. Todo está bien, bueno, mira, es que se hacía así, disculpa, la fiesta del 25 de diciembre era una fiesta pagana, que no tenía nada que ver con el buen Jesús. Solsticio de invierno, solsticio de verano, es eso. Claro. El sol que va por el horizonte, nace un nuevo sol el día 21. Pero. Y hay quien se va a ofender si le dices una cosa así, bueno, pero las tradiciones... Pero señores, también en España hay la tradición de hacer fiesta el Día de la Hispanidad, que fue un crimen contra la población indígena americana. Y aquí continuamos celebrándolo en pleno siglo XXI, la leche, y no da vergüenza. Bueno, pero es que es la tradición, disculpa. ¿Vamos a continuar o paramos ya de una vez? Bueno, pues habrá quien quiera parar y hay quien no. Pues depende. Bueno, que vaya. Hablando de parar, adivina, hablando de parar. Por favor. ¿A qué se fue? No puede ser. Sí, menos de un minuto, según dice acá el relojito. Lo tenés ahí arriba, lo podés ver. Así que bueno, me encanta esta papa frita surtida, en la que vamos poniendo diferentes sabores, con diferentes salsas, y le vamos buscando la vuelta, porque la idea no es llevar un único tema, sino que tratar de ver cómo los combinamos para que sea una buena ensalada de fruta. Y después cada uno verá cómo se la come. Así que, por mi parte... Besos y abrazos a los del vidriecito, que los amamos tanto, y como siempre, y esta vez espero que no se corte, la última palabra la tiene usted, Mozart. Les animo a que cojan su nombre, el nombre de cada uno, y busquen en internet la etimología de su nombre, van a flipar. Da igual cómo te llames, búscalo, vas a flipar. Hermoso. Te sorprenderá. Un beso. Besos gigantes. Chau, nos encontramos la próxima, cuídense mucho. Que va a ser el año que viene, así que guarda, que falta mucho, ¿eh? Besos, mis amores.